Nuestro pan de cada día, alimento para el alma, Él es pan. Toda la gloria, la honra y el poder sea por siempre a Jesucristo el Rey. Tú eres santo, tú eres digno de adorar. Toda la gloria, la honra y el poder sean por siempre a Jesucristo el Rey. Tú eres santo, tú eres digno de adorar. Oh Cristo, tú eres digno de adorar. Mateo capítulo 14, versículos 25 al 33. Evangelio de Mateo capítulo 14. Mateo capítulo 14, versículos 25 al 33. ¿Dicen amén? Listo. Mateo 14, versículos 25 al 33. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Si usted tiene un lapicero resaltador, por favor ese pedacito: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendió Pedro de la barca, andando sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano y se asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Quieres saber cómo es la versión NBC? O sea, la nueva versión Cuellar. Al momento Jesús se extendió de las manos, lo cogió de las mechas y lo sacó de ahí. Yo no me imagino de qué otra forma lo sacó el Señor, aunque hay otras versiones que dicen que lo agarró del brazo. Hermanos, tenemos que aprender a nadar en el río de Dios para no tener miedo. Dice la Biblia que tuvieron miedo porque imaginaron que era un fantasma. Ahora, el miedo es algo muy relativo, porque le tenemos miedo a las cosas que no le debemos tener miedo, pero a las cosas que sí le debemos tener miedo, no le tenemos miedo. O sea, la gente sigue diciendo que tú y yo estamos locos. Pedro, escúcheme bien, Pedro fue osado. Y yo me imagino una escena de Pedro, por su personalidad me la puedo imaginar. Que Pedro se salió del barco y empezó a caminar sobre las aguas y dio la vuelta y le sacó la lengua a los otros discípulos. Lero, lero, yo sí camino sobre las aguas y ustedes no, yo sí soy capaz. Hermanos, a mí me daría miedo que el Señor me dijera eso. Yo le diría: no, Señor, yo creo así nomás. Como no sé nadar, yo le diría: no, ya, sí, Señor, ya creo que eres tú. Deje así, Señor, deje así. Pero Pedro fue osado y fue valiente y empezó a dar pasos sobre las aguas y mirar a los discípulos: yo sí y ustedes no, ay, tan bueno. Pero dice la Biblia que empezó a ver el viento y empezó a ver la tormenta. ¿Y qué tuvo Pedro? Miedo. Le tuvo miedo a lo que no tenía que tenerle miedo.
porque estaba caminando sobre las aguas y estaba al frente de Jesús. Ahí era que no tenía que tener miedo. Pero le tenemos miedo a cosas que no tenemos que tenerle miedo. Yo he conocido personas con tatuajes en su cuerpo. ¿Sabe qué son tatuajes, no? Y sabe cómo se hace. Y tienen tatuajes en su cuerpo y le dicen, tiene que aplicarse una inyección. ¡Ay no, qué miedo! Se hizo un tatuaje pero le tienen miedo a las inyecciones. No entiendo. Hay personas que no le tienen miedo a ir donde brujos, no le tienen miedo a ir donde hechiceros, no le tienen miedo a ir donde hierbateros, no les da miedo que le lean las cartas, pero uno les dice, no se pierda el próximo encuentro. Ay no, qué miedo. Hay personas que no les dan miedo vivir la vida loca, se emborrachan, se drogan, se parrandean la vida, fornican y adulteran, y uno les dice, bautícese. Ay no, qué miedo. ¿Por qué le tenemos miedo a lo que no tenemos que tenerle miedo? Ahora, hablemos de otra área que a todos nos toca. No nos da miedo el gota a gota. No nos da miedo el prestamista. No nos dan miedo las tarjetas de crédito. Pero cuando escuchamos el diezmo, ¡ay no, qué miedo! ¿Por qué le da miedo? ¿Por qué no le da miedo el gota a gota, el prestamista, la tarjeta de crédito? ¿Por qué no le da miedo eso, hermano? Pero cuando la Biblia dice algo como el diezmo, decimos, uy no, qué miedo. Diga a la persona que está a su lado, no le tenga miedo a Dios. No le dé miedo. Pero no da miedo. Mira, hermano, uno va a un prestamista y no le da miedo pagar esos grandes intereses. Pero cuando en la iglesia hablan de diezmo, uy no, qué miedo, no me va a alcanzar, se me va a acabar, voy a quedar colgado. Diga a la persona que está a su lado, no le dé miedo. Porque cuando aprendemos a nadar en el río de Dios, se va el temor. Amén. No le dé miedo. ¿Por qué nos da miedo lo que nos protege? ¿Por qué nos da miedo lo que nos blinda la economía? ¿Por qué nos da miedo lo que Dios ha prometido? Dios promete que nos va a bendecir y nos va a multiplicar. ¿Por qué le da miedo? No nos tiene que dar miedo. Téngale miedo, hermano, a las tarjetas de crédito. Yo a veces recibo llamadas telefónicas y me dicen, señor Anderson, usted es beneficiario de una tarjeta de crédito por 2 millones de pesos. Y yo suelto el celular, me acaba de llamar el coco. A mí me da miedo eso, hermano. Pero hay gente que dice, ay, qué bendición, Dios ha provisto. Dios no ha provisto nada. Usted tiene que pagar eso con intereses terribles. A mí me da miedo eso, hermano. A mí me da miedo. Pero no me da miedo creerle a Dios. Diga a la persona que está a su lado, no le dé miedo. Porque usted puede estar, escúcheme bien, frente a la tormenta más grande, pero si Jesús está frente a usted, usted no se va a ahogar. Usted puede estar en el viento más recio, pero si usted tiene a Jesús frente a usted no le va a pasar nada. Por eso no le dé miedo, hermano. No le dé miedo a dar pasos de fe y obediencia. Hay gente que no le da miedo fornicar y adulterar, pero uno les habla de matrimonio. No, no, qué miedo, qué miedo. Pero lo de Biblia habla del matrimonio, como que qué miedo. Pero no le da miedo lo otro. No le tengan miedo a las promesas de Dios. Amén. Hola, bienvenidos a nuestro canal Pan de Vida Eterna de la Iglesia Asambleas de Dios en Pitalito. Un espacio donde podrás encontrar palabra de Dios que seguro será de aliento para tu vida y la de tu familia. Un amigo siempre es amigo, pero en tiempos de angustia es más que un hermano. No te quedes con la bendición, compártelo con otros. Dale like, deja tu comentario, estaremos atentos a ellos. Suscríbete, activa la campanita de notificaciones y síguenos en nuestras redes sociales. Dios os bendiga. Jesús es pan de vida.